el sustituto de Calvino va al Congreso y no esperaba lo que el diputado de Vox le tenía preparado. Tiene la palabra por el grupo parlamentario Vox el señor José María Sánchez García. Señor presidente, señor ministro. Nosotros, el grupo Nombre Hablo, quiere darle a usted un voto de confianza después de la larga decepción que ha supuesto el mandato de su predecesora. Y quiere darle un voto de confianza porque creemos que es imprescindible para la economía nacional que se sepa cuál es la política económica y que ésta esté bien concebida y bien diseñada. Margrave dice, supongo que es un teórico de la hacienda que a usted le resulta caro y no antipático, que la inteligencia tiene que estar en el corazón de toda política pública. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto es a la inteligencia por su ausencia en una sucesión de intervenciones en esta comisión, pero por lo demás en el Parlamento y en otro tipo de foro de su predecesora, en la que ya, con un entusiasmo, yo diría que enloquecido por momentos, no nos explicaba absolutamente nada, sino que nos iba ofreciendo unos fogonazos con unos datos más o menos aderezados a su conveniencia pro domo sua para decir que todo era extraordinario. Nunca entendimos cuál era la política económica del gobierno y la conclusión es que todo se iba a resolver divinamente, esencialmente a través de dos mitos. Estos sí, mitos de verdad, no los que ha hablado usted hoy, el mito de la economía verde, el mito de la transición digital, que esto era como un ungüento amarillo que todo lo resolvía y que lo que podíamos esperar eran años de esplendor, bonanza, euforia, abundancia y toda acumulación de bienes. En este que para ella no es lágrima, sino que sería como una suerte de paraíso. Bien, en esta medida nosotros queremos tratarle a usted respetuosamente en el orden intelectual y político. Quiero decir, pero debo decir que usted nos ha decepcionado un poco también. Bueno, un poco es por ser amable. A mí me ha decepcionado mucho porque a diferencia de lo que ha hecho el portavoz de Sumar Podemos o de Sumar, perdóneme señor Santos, Sumar solo. Bueno, pues bien, suma usted. Entonces el portavoz de Sumar, usted sigue sin decir una palabra como su antecesora de cuál es la política económica del gobierno. A mí esto me resulta chocante, siendo usted ministro de Economía. Usted ofrece datos y cuando da esos datos, luego trata con ellos ilustrar un panorama. Usted también ha sido optimista, no el señor Santos, portavoz de Sumar. Ahora me equivoco, creo. Apelado a una política keynesiana sin más, una cosa caduca, superada, sabido que no contribuye en modo alguno ni a la riqueza ni a la prosperidad de las naciones. Pero bueno, es su posición. Yo no la comparto y creo que es algo muy superado y que está lastrado en su caso por un prejuicio ideológico, como todos los grupos que hablan aquí ordinariamente, no prejuicios ideológicos o intereses prácticos más o menos pedestres. Pero usted no nos ha dicho nada de esto. Y lo que sabemos es que más allá de las contingencias que determinan ciertas decisiones, ustedes siguen ocultando cuál misterio que debe ser revelado al ser de condición meramente humana por el presidente del gobierno, que debe tener ese efecto, no ya el papel de sacerdote, sino de ser cuasi divino. ¿Cuál es la política económica del gobierno? Yo creo que ninguna. Por ejemplo, se ha hablado, y usted lo ha hecho también, de los del programa Next Generation EU. Stefter, ¿usted puede explicarlo como quiere? Este es un programa de endeudamiento ya sea vía préstamo, ya sea vía incremento del límite de los recursos más llamados propios de la Unión Europea, como se acordó en diciembre de 2001. Bueno, pues es una política de endeudamiento y por lo tanto una política keynesiana en ese sentido, a mi juicio, fracasado, caduco, superado, que el señor Santos, portavoz de Sumar, expresa como el desiderato. Bien, y entonces usted nos puede explicar por qué esto es así. Simplemente por una contingencia como es una epidemia o por una contingencia ulterior como es la guerra de Ucrania. Es decir, ¿qué ha habido en su conciencia, en sentido intelectual, en la suya y en la de las políticas de autoridad, de austeridad, y ese respeto escrupuloso, en algunas ocasiones relajado, de las reglas fiscales? Ahora no. Ahora sabemos que vuelven en 2025. Usted lo ha recordado, pero también sabemos, y aquí hemos tenido testimonio y de ello, de que hay partidos políticos, no en España y en toda Europa, que siguen insistiendo en que este ha sido simplemente un programa, pero que no se agota en sí
por más que tengamos que amortizar en 2005-2058, porque usted se acaba en 2025. ¿Está usted muy satisfecho? ¿Es eso? ¿Lo habrá creído usted? Usted no sabe lo que es atender el servicio de la deuda en sentido financiero y amortizar capital. 2058, señor Santos, es 25. No sé qué economía doméstica maneja usted en su casa, francamente. Pero desde luego, si actúa usted así, en fin, no le arrendó la ganancia a sus hijos. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a ver cómo es posible este cambio no explicado y luego una prosecución de una política económica nunca desvelada ni identificada. Pues no se entiende. Y claro, nos dice usted que todo es fantástico en la ejecución del programa Next Generation EU. No es lo que piensa el Banco de España en sus proyecciones programáticas para hasta 2025, de marzo de este año. No leemos exactamente eso, señor ministro. Leemos, por ejemplo, lo siguiente. Los supuestos sobre los gastos y las inversiones financiadas con los fondos europeos del programa Next Generation EU se mantienen sin cambios con respecto al ejercicio de opciones de diciembre, que era de absoluta incertidumbre acerca del impacto real. Dice, se prevé que su impacto máximo sobre el nivel de PIB de la economía española se materialice en 2025-2026. Estamos en los 24 y usted ya nos está hablando de un impacto extraordinario. ¿En qué se basa usted para discrepar de esta forma tan abierta con los estudios del Banco de España? Más adelante dice, el Banco de España subsisten las dudas en cuanto al ritmo de ejecución, los proyectos asociados al programa Next Generation EU y a su impacto sobre la actividad. Bueno, pues parece ser que el Banco de España se equivocan. Le rogaría a usted que nos aclare por qué se equivocan y que cuantifique en qué medida esa equivocación representa una magnitud no despreciable. Y luego concluye usted y nos habla del círculo virtuoso de economía.